por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Hoy vamos a estar mirando en esta serie de Básico y Profundo. Hoy va a ser más como un estudio, más que una predicación, lo que quiero compartir con ustedes, porque hoy vamos a estar hablando de uno de los temas que para muchas personas, para la mayoría de los cristianos, se nos hace difícil comprender, pero que es sumamente importante para nuestra fe cristiana, ¿sí? Y que nosotros tenemos que entender, no solamente creer este tema del día de hoy, porque hoy vamos a estar hablando acerca de la Trinidad, ¿sí? Hay personas que no entienden la importancia de la Trinidad. Inclusive hay religiones que niegan la Trinidad. Y hay personas que prefieren descartar la Trinidad porque no la entienden. Pero yo le quiero animar a que no descarte la Trinidad o ningún concepto bíblico porque no lo entiende, porque nunca lograremos entender todo acerca de Dios, ¿sí? Y la Trinidad, muchas veces, inclusive para los predicadores, para serles bien honesto, no nos gusta hablar de esto porque tratarlo de explicar a veces se nos complica. Pero como estamos en la serie de Básico y Profundo, estamos tratando de tomar conceptos profundos y explicarlos de la manera más básica posible. Y es lo que yo espero cumplir en este día. Pero yo quiero que usted salga de aquí entendiendo y abrazando la doctrina de la Trinidad, porque es importante para su vida. Ahora, cuando hablamos de la Trinidad, en Mateo 28, 19, voy a estar mencionando un sinnúmero de versículos. Si no puede mantenerse al ritmo conmigo, no se preocupe, porque en la aplicación de Café, todo lo que voy a hablar lo encuentra en la aplicación de Café, ¿sí? En la aplicación de Café están todos los puntos del mensaje y todo lo que voy a hablar ya está ahí plasmado. ¿Sí? Ya está ahí ya de antemano. Sale la semana. En la semana usted va a poder ir y usted va a poder ver todo lo que estamos hablando aquí. Usted lo va a poder ver, aparte de que también puede ver y escuchar este mensaje nuevamente en la semana. Pero en Mateo 28, primero voy a estar hablando de diferentes lugares donde vemos manifestada la Trinidad, como en Mateo 28. En Mateo 28, 18 y 19 es uno de los versículos más famosos que conocemos, pero muchas veces algunos de los versículos que yo voy a mencionar usted lo ha escuchado, pero cuando lo mira desde el contexto de ver la Trinidad ahí, es que ahora le va a ser más lógica, ¿sí? En Mateo 28, 18 y 19 nos dice así, dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tiene manifestada la Trinidad, ¿sí? Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Cuando nosotros miramos, hay una de las razones por las que nosotros aquí en Café bautizamos, y hoy que vamos a tener bautismo, usted se va a notar de que bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es primeramente porque es la forma en la que Jesús dijo que debíamos bautizar, pero también es porque reconocemos la Trinidad. ¿Sí? Reconocemos la importancia que tiene la Trinidad en nuestras vidas, porque si hay algo que yo quiero que usted aprenda hoy, no solamente que crea la Trinidad, sino que también usted entienda lo importante que es para nuestras vidas. Ahora, Jesús mismo lo dice
antes de ascender, Él le habla a los discípulos y le dice: yo quiero que ustedes bauticen a todo el mundo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no hubiera una Trinidad, Él hubiera dicho: bautícenlo en el nombre del Padre. Si solamente fuera Jesús solo, Él hubiera dicho: bautícenlo en mi nombre. Pero Él quiso dar bien claro y específico de que cuando bautizamos a una persona, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo la Trinidad. Ahora, ¿qué significa la Trinidad? Y antes de enseñar qué significa, quiero enseñar qué no significa. La Trinidad no significa, y le puse una imagen acá, no significa que Jehová es un Dios, que Jesús es un Dios y que el Espíritu Santo es un Dios y que ellos tres son como una familia. No, pongan la imagen anterior, por favor, la anterior. Sí, la anterior, esa todavía no. Esa. Como que son una familia y está Jesús, es un Dios, y el Espíritu Santo es un Dios y el Padre es un Dios, y como que son una familia. Eso no es la Trinidad. Ahora pongan la próxima imagen. Tampoco significa que Dios se manifiesta en el Padre y luego Dios se manifiesta en el Hijo y luego Dios se manifiesta en el Espíritu Santo. Eso tampoco es la Trinidad. La Trinidad hace referencia a que el Padre, ahora pongan la otra imagen, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y cada uno, siendo personas diferentes, constituyen el único y todopoderoso Dios. ¿Ok? Pónganme la imagen una vez más, denle en play de nuevo porque quiero que lo entiendan. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y ellos tres en persona constituyen un Dios en esencia. ¿Ok? Yo soy Richard Martínez. Esa es quien soy. Pero en esencia soy un ser humano. ¿Ok? Esto es importante. Ser humano es lo que soy. Richard Martínez es quien soy. Y en esencia soy un ser humano. Pero quien soy es Richard Martínez. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es la persona y lo que es. ¿Qué es? Es Dios. ¿Quién es? Tienes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, esto es lo que confunde a muchas personas. ¿Cómo es que tres personas constituyen un solo Dios? Y por eso es que mucha gente se esfuerza por dar ejemplos humanos para tratar de explicar la Trinidad. Por ejemplo, el tratar de entender a Dios bajo conceptos humanos es imposible. Por eso es que mucha gente cuando discuten y argumentan que Dios no existe, lo primero que le preguntan es: ¿pero quién creó a Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo quieren razonar desde una perspectiva humana. Porque nosotros fuimos creados, ahora queremos pensar que Dios tiene que haber sido creado. ¿Dónde reside Dios? ¿O dónde está Dios? ¿Por qué? Porque lo queremos ver desde una perspectiva humana. Porque nosotros necesitamos un lugar en donde vivir y donde residir. Pensamos que ahora Dios también necesita un lugar donde vivir y donde residir. ¿Por qué? Porque la maldad humana siempre quiere tomar a Dios y rebajarlo de ser Dios para ponerlo dentro del concepto humano. Pero nosotros no podemos explicar a Dios. El hacernos preguntas de dónde vino Dios, quién creó a Dios, es tan ilógico porque Él es Dios. No tiene principio, no tiene fin, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Entonces no podemos utilizar conceptos humanos para explicar a Dios. Por ejemplo, nosotros para tratar de explicar la Trinidad muchas veces se utiliza el concepto del agua, el compuesto del agua, H2O.
Y decimos el agua cuando está líquida se toma, cuando está en sólido, congelado, cuando está en vapor, es el mismo concepto, pero en realidad cambia el compuesto. No se puede explicar la Trinidad por medio del agua. Hay personas que han querido explicar la Trinidad con un huevo. Y toman el huevo y te dicen, está la cáscara, está el huevo, está la yema y está la clara. Sí, pero los compuestos no son los mismos. La cáscara por sí sola no es un huevo. La yema por sí sola es del diablo, porque quien único se come eso, yo no lo entiendo. O sea, yo no sé a quién se le ocurrió en la vida hacer que eso se coma solo. O sea, pero la yema tampoco por sí sola es un huevo. ¿Sí? Entonces no podemos explicar la Trinidad con el huevo tampoco. Porque la Trinidad tenemos que entender, Jesús por sí solo es Dios, el Espíritu Santo por sí solo es Dios, el Padre por sí solo es Dios, pero ambos componen en esencia al único y eterno Dios. Entonces, yo no quiero utilizar conceptos humanos para tratar de explicar algo divino. Lo único que podemos hacer es ir a la palabra y ver qué nos dice la Biblia con respecto a la Trinidad. Porque lo único, escúcheme bien esto por favor, lo único que existe en la humanidad, que son tres personas y una misma esencia, es Dios. No hay otra manera de explicarlo para que usted lo entienda de manera razonable. ¿Por qué? Aquí no lo dice o no lo muestra, ¿no? Dios Padre es Dios, Dios Espíritu Santo es Dios, Dios Hijo es Dios, pero todo compone a un Dios. Mateo 3:16 o Hechos 10:38 nos dice lo siguiente: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. También en Mateo 3:16 y 17 nos dice lo siguiente, y esto es ahora en el bautismo de Jesús. Dice el versículo 16: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz desde el cielo, y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Volvemos a ver la manifestación de la Trinidad en el bautismo de Jesús. Ahora, muchos pueden decir: pues veo a Dios, veo a Jesús y veo al Espíritu Santo, pero ¿cómo sé que cada uno de ellos es Dios? Comencemos con esto. Algo que yo quiero que usted entienda, porque de la Trinidad se dice, es un misterio que se cree por fe, porque no se puede explicar. Y sí, hasta cierto punto es verdad, pero yo quiero que usted tenga evidencias bíblicas, no para que crea o tenga una fe ciega, sino para que tenga la palabra que le dice a usted que ahora está fundamentando su fe en algo verdadero. Y por eso es que para explicar la Trinidad, la única recurso que tenemos es la Biblia. A través de toda la Biblia sabemos que el Padre es Dios. Juan 17, 1 al 3. Nos dice así: después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que Él a su vez te dé gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna
es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Aquí podemos ver que el Padre es Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo sé que Jesús es Dios? Para esto vaya al libro de Hebreos, capítulo 1, perdón. Hebreos, capítulo 1. El versículo 6. Dice, además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Algo para que podamos entender. Dios jamás ha compartido su gloria con nadie. ¿Sí? No hay manera, y en ninguna otra parte en la Biblia usted verá a Dios mandando a que sea adorado alguien que no sea Él mismo. Comenzando ya desde ahí, ya sabemos hacia dónde vamos, ¿sí? Dice el versículo 6 nuevamente, Dios también dijo, yo seré su padre, versículo 6 dice, además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. ¿Se fija qué impresionante? Cómo ahora el Padre aún también le dice al Hijo, por eso, oh Dios, tu Dios. Y yo sé que usted podrá decir, pero es que es un poco confuso. ¿Cuál de los dos es Dios? Los dos. Pero es que es confuso. ¿Por qué es confuso? Esta es la razón por la que es confuso. Porque nosotros siempre estamos buscando a ver quién manda, quién gobierna. Nuestra naturaleza egocéntrica, carnal, malvada, siempre quiere saber quién manda. Es por eso que muchos matrimonios no se pueden poner de acuerdo, porque están buscando quién manda. Pero en la perfección de Dios y la Trinidad no hay tal cosa. Cada uno de ellos se honra el uno al otro, porque son perfectamente Dios. No hay competencia entre uno y el otro. Y usted dirá, pero cuando Jesús caminaba entre nosotros, Él decía hacer la voluntad de mi Padre, mas no significaba que Él no era Dios. Es más, déjeme se lo explico de esta manera. Recuérdese, 3 en persona, 1 en esencia. En persona, en esencia, yo soy un ser humano. ¿Sí? Él le daba y se sometía bajo la autoridad del Padre. ¿Por qué? Porque Él estaba bajo la autoridad del Padre en persona y en esencia. El presidente de los Estados Unidos gobierna y tiene un más alto puesto que Richard Martínez. Yo puedo decir, yo me someto a su autoridad porque Él es en esencia el presidente de los Estados Unidos, pero en persona el presidente de los Estados Unidos. Pero en esencia Él es un ser humano igual que yo. Mas sin embargo yo me tengo que someter porque la autoridad que Él tiene gobierna o va por encima de mi autoridad. Pero en esencia ambos somos un ser humano. Entonces obviamente cuando miramos esto vemos que en esencia un Dios, en persona cada uno es Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es Dios? En Hechos capítulo 5,
Cuando miramos que llega el derramamiento del Espíritu Santo, comienza la iglesia, todo el mundo comienza a vender sus propiedades, llevaban el dinero a los apóstoles, todo esto inspirado por el Espíritu Santo. Y en el versículo 3 del libro de los Hechos nos dice, entonces Pedro, y para que tenga el contexto, Ananías y Zafira vendieron sus propiedades y se quedaron con parte de su dinero. Ahora, dice el versículo 3, entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo, ¿o no? ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino ¿a quién? A Dios. En el versículo 3, él dice, le mentiste al Espíritu Santo. En el versículo 5 le dice, no fue a nosotros que nos mentiste, fue a Dios. Entonces aquí podemos ver también cómo es que el Espíritu Santo también es Dios. El apóstol Pablo, cuando termina la segunda carta a los Corintios, él hace una declaración que para mí es hermosa. Él dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. La Trinidad es mucho más importante que lo que nosotros le damos crédito. No es algo abstracto que nosotros decimos, oh sí, es que nosotros creemos la Trinidad, pero ¿qué significa? No sé, pero me dijeron que creemos en la Trinidad y por eso yo creo en la Trinidad. No, es algo poderoso, es algo que necesitamos entender, necesitamos abrazar. En ese versículo último solamente hay tanto contenido que pudiéramos hablar. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Y el final del mensaje lo va a entender un poco mejor. Ahora, la Trinidad es mucho más importante que lo que nosotros creemos. Y para esto, yo quiero que usted vaya a Efesios capítulo 1 y voy a leer bastante, así que téngame paciencia porque le dije, quiero enseñar más que predicar porque yo quiero que usted salga de acá y que usted salga habiendo tenido el contexto y que esto afirme su vida y le traiga también edificación y madurez. En Efesios capítulo 1, que de por sí es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Dice así. Por favor, mientras vaya leyendo, identifique, ¿no? Oh, ahí está hablando el Padre. Ahí está el Hijo. Ahí está el Espíritu Santo. Identifíquelo para que usted pueda venir y decirme, ahora lo entiendo. ¿Ok? Versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios
es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Haga una pausa aquí, por favor, porque siento decir esto. Esto no está en mis notas, pero siento decirlo porque yo quiero que usted se pregunte cuántas veces hemos sido injustos con Dios. ¿Cuántas veces hemos menospreciado a Dios, poniendo a Dios como que es este ser que está ahí puesto con el ceño fruncido? ¿Cómo se dice el ceño? ¿Cómo se dice eso? Fruncido. Yo tratando de buscar palabras que ni sé. Y esperando aquí regañarnos. Y no lo vemos, o sea, sabemos que Él es amor, pero no vemos el amor de Dios manifestado sobre nosotros. Cuando hablamos de Cristo, sí, cuando hablamos de Cristo decimos, oh, sí, Él nos ama. Pero ¿por qué decimos que Él nos ama? Porque lo hemos crucificado en una cruz. Pero ¿cuántos de nosotros de verdad hemos visto el amor de Dios? ¿O cuántos de nosotros hemos mirado a Dios como que Dios está para determinar si nos vamos al infierno o no? Y no lo vemos que todo esto fue su plan de amarnos, de mostrarnos su bondad, de invitarnos a estar con Él y ser parte de su familia. Qué injustos hemos sido con el Padre. Dice el versículo 7: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Imagínense este versículo 8: Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en los cielos y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Ojo, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, ojo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Vemos cómo la Trinidad funciona de manera tan perfecta para nuestro beneficio. Pero usted puede ver cuánto Dios nos ama y todo lo que Él hizo por nosotros. Él hizo el plan. Este es el plan para redimirlo. Este es el plan para hacerlos míos. Este es el plan para volver al Edén. El Hijo llevó el plan a cabo. Yo voy, envíame a mí. Pero el Espíritu Santo es quien nos lleva el plan. Y es quien nos garantiza que lo que Él dijo que haría se cumple. Amén. En Juan capítulo 14,
versículo 15. Dice así: si me aman. ¿Quién está hablando? El Hijo. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive en ustedes y después estará. Pero Él vive con ustedes y después estará en ustedes. La Trinidad es una realidad, es una verdad que necesitamos abrazar. Y usted me puede decir: ok, pastor, pero ¿y qué tiene que ver conmigo? O sea, hay muchas cosas de Dios que no entiendo. Esto podía ser una de ellas que podía vivir sin entenderla. Puesto que yo creo en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora es donde yo quiero que usted entienda esto, porque si la Trinidad no existiera, o sea, si fuera una doctrina falsa, entonces significaría que no podemos ser salvos. Porque si Jesús no es Dios que vino y se hizo hombre, entonces el que murió en la cruz fue un mártir como cualquier otro ser humano. Y la única razón por la que usted y yo podemos tener vida eterna es porque Dios un día decidió venir en forma de hombre y morir en la cruz por todos nuestros pecados. Entonces en vano haríamos esto si la Trinidad no es verdadera. Porque entonces el que murió en la cruz fue un mártir. Pero no crucificamos, o no crucificamos, pero nosotros somos culpables también de ello. A Jesús, no solo el Hijo de Dios, sino a Jesús, quien es Dios. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, que nos limpia de pecado, es porque Él es Dios, no porque era una buena persona que hizo milagros y ahora lo maltrataron, lo abusaron y lo crucificaron. Y con esto voy a terminar ya. Pero sí quiero que vaya a Hebreos capítulo 9 para que usted marque esto en su Biblia. Y que usted lo lea y lo lea y lo lea, para que usted vea qué tan maravilloso es nuestro Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice así: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Versículo 12: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, sino con su propia sangre entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podía limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder creador, por el poder del Espíritu Santo eterno, del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso
Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Quiero ilustrarles algo. Come here. Yeah, come here. Tatan, ven acá. Ángel, ven acá un momentito, por favor. Yo dije que no me gusta ilustrar la Trinidad con conceptos humanos, pero no puedo resistirme en tratarles de enseñar esto. Por favor, Tatán, quédate ahí. Ustedes dos vengan acá, por favor, y posiciónense acá. You stand right there. Cuando Dios creó al hombre en el Edén, Él representa al Padre, Hijo, al Espíritu Santo. Cuando Dios crea al hombre en el Edén, Él tenía relación íntima con el hombre. No había separación, no había división, no había nada. El hombre lo adoraba. Emma no habla ni que en Génesis que lo adoraba, porque no había necesidad de explicarlo, porque es imposible estar delante de su presencia y no adorar. Y había una relación entre el hombre y Dios, al punto de que el hombre no sentía vergüenza, no se escondía de Él. Estaba en una relación, una comunión perfecta. Pero cuando el hombre peca, ahora es echado fuera. Quitado la presencia, el privilegio que tenía en el Edén le fue quitado. Pero el Padre durante todo el Antiguo Testamento sigue buscando la forma, dándole forma a lo que Él había de venir, al Cristo, que vendría ahora a pagar el precio de nuestros pecados. Y por eso es que ahora Cristo viene a pagar por nuestros pecados la cruz del Calvario. Por eso es que la única manera de llegar al Padre es a través de el Hijo. Esa es la única forma, es poniendo mi fe en el Hijo. Dios, Jesús, Dios hecho hombre, Dios hecho carne, en la identidad de hombre. Ahora yo puedo venir y tener acceso al Padre por medio del Hijo. Pero ninguno de ustedes estuviera aquí. Usted no está aquí hoy porque alguien lo invitó. Usted no está aquí hoy porque es domingo. Usted no levantó la mano porque ahora usted dijo un día: yo necesito un Salvador. Porque nosotros por naturaleza somos malos y nosotros no queremos nada que ver con Dios. De la única forma y por la única forma que usted llegó aquí hoy, que usted le entregó su vida a Cristo, es porque el Espíritu Santo lo trajo hasta el Hijo. Y el Hijo y el Espíritu Santo lo llevan al Padre. Y ahora la Trinidad tiene sentido en cómo el Espíritu Santo me lleva y me mantiene conectado con el Padre, y cómo con el Hijo yo no pierdo una relación con el Padre. Entonces no, hay gente que me dice: ¿a quién le oro? ¿A Dios, al Padre, al Espíritu? Yo le digo: ora. Porque cuando tú oras, tú le oras al Padre, pero tienes la operación de Dios a tu favor. Y escúcheme, hermano, por favor, porque esto es importante. Pero aún después de yo ser salvo, el Espíritu Santo sigue convenciéndome de pecado, porque mi conciencia, y el asunto es que se puede ver aburrido, todo eso pasó para que adoráramos a Dios. Es que en la relación con Dios es que tengo todos los beneficios, todos los privilegios, toda la bendición, toda la paz, todo el gozo, toda la alegría. Todo está en la adoración con el Padre. Por eso es que el Espíritu Santo siempre nos está redarguyendo y siempre nos está recordando todo lo que el Hijo hizo para que nosotros nos quedáramos en relación correcta con el Padre. Gracias. Por eso, si tú dices: estuvo bien lo de la Trinidad, no me interesa que esté bien. Lo que me interesa es que entiendas cuánto te ama
Dios. Pero ¿cuál de los tres? Dios. En esencia, Dios. Te amó el Padre, te amó el Hijo, te amó el Espíritu Santo. Te ama el Padre, te ama el Hijo y te ama el Espíritu Santo. Así de importante tú eres para Dios. ¿Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra? Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.